Hola a todos, en esta ocasión quiero compartirles lo que he encontrado acerca de los 24 ancianos de Apocalipsis. Vamos a ver lo que nos indica la Biblia acerca de ellos y lo que los pioneros adventistas creían acerca de ellos. Antes de empezar, vamos a orar. Bendito y querido Padre Celestial, muchas gracias por ser nuestro Padre amoroso y atento siempre con nosotros. Rogamos por favor que en esta ocasión puedas ayudarnos a entender tu palabra, para comprender acerca de quiénes son los 24 ancianos y su obra en el cielo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, empecemos. Dice Isaías 8:20: a la ley el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sabemos que toda doctrina o toda creencia debe fundamentarse en la Biblia, y este tema no será la excepción. Queremos fundamentarlo en lo que el Señor nos ha dicho acerca de ellos. Dice: Ministerio de Curación, debe hacerse de la Biblia el fundamento del estudio y de la enseñanza. Dice en el libro Manuscript Releases, volumen 1, cuando los hombres traten de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, dejen a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra que hablen claramente, y que dejen a aquellos que están muertos que hablen también, por la reimpresión de sus artículos en nuestras revistas. Recoja los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá el paso del tiempo y las pruebas. Así que el Señor nos ha dicho que estos escritos de los pioneros, Él los estableció por su Santo Espíritu. O sea, lo que ellos han dicho es verdad, y así que podemos estar seguros de lo que ellos creían. Entonces, si buscamos en la Biblia la frase 24 ancianos, nos aparecen 6 versículos, al menos en la versión de Biblia Reina Valera 1960. Y todos los versículos los encontramos en el Apocalipsis. Vamos a estar estudiando los capítulos 4 y 5, que son los que nos arrojan más luz acerca de ellos. Vamos a ir primero a Apocalipsis 4, y aquí es donde tenemos la primera aparición de los 24 ancianos. Y nos dice así ese versículo: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí en este contexto, si lo leemos, podemos notar que está hablando de que nuestro Dios está en el trono, y que ellos están alrededor del trono, ¿verdad? Sentados en 24 tronos. Y aquí podemos notar 2 características de ellos. Están vestidos de ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. Vamos a seguir con el siguiente versículo en Apocalipsis 4, en donde menciona a los 24 ancianos. El versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vemos aquí en estos versículos, tanto
los seres vivientes, como los 24 ancianos, están alabando y adorando a Dios, y en específico los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del trono y dicen que porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vemos aquí en estos versículos, tanto los seres vivientes como los 24 ancianos están alabando y adorando a Dios, y en específico los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del trono y dicen que es digno de toda gloria, honra y poder porque Él es el Creador. Vamos a poner atención al versículo de Apocalipsis 4:4, en donde decía: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En el libro Daniel Apocalipsis de Uriah Smith encontramos el siguiente comentario: los 24 ancianos. La pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre cierta compañía ha surgido frecuentemente en relación con estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vinieron? Se observará que están vestidos con ropas blancas y tienen en sus cabezas coronas de oro, que son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria obtenida. De esto concluimos que una vez participaron en la guerra cristiana, una vez pisaron en común con todos los santos esta peregrinación terrenal, pero han vencido, y para algún buen propósito, en anticipación de la gran multitud de los redimidos, llevan sus coronas de victoria en el mundo celestial. Entonces vemos que Uriah Smith nos está diciendo que de acuerdo a estas características, estos 24 ancianos tienen que ser personas redimidas y que ya están en el mundo celestial. En el capítulo 5 de Apocalipsis, del 1 al 8, vemos también dos menciones de los ancianos. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Podemos ver en este capítulo que es una introducción a los 7 sellos y que solo se encuentra al cordero como digno de abrir o desatar esos 7 sellos. Y es uno de los ancianos que le indica a Juan acerca de esto, acerca de que Jesús, ¿verdad? Sabemos que el cordero es Jesús y él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que él ha vencido para abrir ese libro y desatar los 7 sellos.
También podemos notar que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y tenían arpas. Además, tenían copas de oro llenas de incienso, y dice que son las oraciones de los santos. Vamos a proseguir con los siguientes versículos en el capítulo 5 de Apocalipsis, empezando del 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí podemos notar en el versículo 9 que los 24 ancianos dicen que Jesús los ha redimido con su sangre para Dios, o sea, para el Padre. Y dice que los ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. También indican que los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y que reinarán sobre la tierra. Esto suena similar al versículo de 1 Pedro 2:9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto confirma aún más que los 24 ancianos tienen que ser personas que fueron redimidas por Jesús, ¿verdad? O sea, personas de la tierra. Y aquí vamos a leer el comentario de Urias Smith, nuevamente del libro Daniel y Apocalipsis, acerca de estos versículos. Este canto es cantado antes de que ocurra cualquiera de los eventos de la profecía de los 7 sellos, pues se canta para exponer la valía del Cordero para tomar el libro y abrir los sellos, sobre la base de lo que ya había cumplido, que era su redención. No es, pues, lanzada aquí por anticipación, teniendo su aplicación en el futuro, pero expresa un hecho absoluto y acabado en la historia de los que la cantaron. Estos, pues, eran una clase de personas redimidas, redimidos de esta tierra, redimidos como todos los demás deben ser redimidos, por la sangre preciosa de Cristo. Sigue aquí la lectura de los comentarios del libro de Daniel y Apocalipsis, y dice así: ¿En algún otro lugar leemos de tal clase de redimidos? Creemos que Pablo se refiere a la misma compañía cuando escribe a los Efesios así. Por eso dice: cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La lectura marginal es que él lideró una multitud de cautivos. Efesios 4:8. Volviendo a los eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo, leemos: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que dormían se levantaron, y salieron de los sepulcros después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27:52 y 53.
Así que la respuesta a nuestra pregunta vuelve recogida inequívocamente de la página sagrada. Estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo y que fueron contados con la ilustre multitud que Él condujo desde el cautiverio del oscuro dominio de la muerte, cuando ascendió triunfante a lo alto. Mateo registra su resurrección, Pablo su ascensión y Juan los contempla en el cielo, cumpliendo con los sagrados deberes para los que fueron levantados. En esta visión no estamos solos. Wesley habla de la siguiente manera con respecto a los 24 ancianos, vestidos con vestimenta blanca. Esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su curso y tomado su lugar entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama almas, por lo que es probable que ya tuvieran cuerpos glorificados. Compare Mateo 27:52. Entonces podemos ver que Urias Smith los identifica aquí como las primicias que resucitaron junto con Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Y aquí está la base bíblica en Efesios 4:8 y en Mateo 27. Y Urias dice que no solo él piensa esto, sino que Wesley también. Seguimos leyendo los comentarios del libro de Urias Smith para estos versículos. Se pide al lector que preste especial atención al hecho de que se dice que los 24 ancianos están sentados en tronos. Nuestra traducción es verdad, dice cientos. Bueno, se refiere en el inglés. Pero el griego es esta palabra, tronos, y así dice la traducción de la versión revisada. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi sentarse a 24 ancianos. Este pasaje en consecuencia arroja luz sobre la expresión que se encuentra en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que los tronos fueron derribados. Estos son los mismos tronos, y como se ha mostrado en los comentarios sobre ese pasaje, el significado no es que los tronos hayan sido volcados o derribados en el sentido ordinario de esa expresión, sino colocados o establecidos. Y la figura está tomada de la costumbre oriental de derribar o colocar esteras o divanes para que se sienten los invitados distinguidos. Estos 24 ancianos, dice veas el capítulo 5, se supone que son asistentes de Cristo en su trabajo mediador en el santuario de lo alto. Y cuando la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 comenzara en el lugar santísimo, sus asientos o tronos serían puestos o colocados allí según el testimonio de ese pasaje. Entonces verifiquemos eso que acabamos de leer. En Apocalipsis 4:4 hay una palabra tronos y en el diccionario Strong español corresponde al vocablo G2362. Esto está en griego y en español lo pronuncian tronos. Dice sentarse, asiento destacado, trono, por implicación poder o potentado, trono. Vamos a ir ahora a Daniel para ver esa misma palabra, pero en el hebreo. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Entonces, buscando esa palabra tronos, es una palabra en hebreo 3764. Corsé, viene del caldeo, dice, correspondiente a H3678, trono. Vamos a ver esa otra palabra. Quise. Dice propiamente cubierto, es decir, trono, por su toldo, silla, sitio o trono. Entonces podemos ver que efectivamente
tanto en Daniel como Apocalipsis están hablando de tronos o de asientos en que los ancianos estaban sentados. Podemos notar entonces que los 24 ancianos están allí en esa escena del juicio, tanto en Daniel como Apocalipsis. O sea, de alguna manera ellos participan de esta obra. Veamos aquí los comentarios de Urias Smith para estos versículos de Daniel. Daniel 7:9. El cierre del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial, es la obra del juicio aquí presentada. Es un juicio de investigación. Los libros se abren y los casos de todos se someten a examen ante ese gran tribunal, para que se decida de antemano quiénes recibirán la vida eterna cuando el Señor venga a conferirla a su pueblo. Parecerá por el testimonio de Daniel 8:14 que este solemne trabajo está aún en curso en el santuario de arriba. Y Daniel 8:14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabemos que este juicio investigador empezó en 1844 y este libro de Urias Smith fue escrito en 1897, por lo que él menciona que todavía estaba en curso ese juicio o ese trabajo de investigación. Vamos a pasar a los comentarios de Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice frascos llenos de olores. De esa expresión formamos una idea del empleo de los redimidos representados por los 4 seres vivos y los 24 ancianos. Tienen frascos de oro o vasos llenos de olores, o como se lee en el margen, incienso, que son las oraciones de los santos. Este es un trabajo de ministerio como el que corresponde a los sacerdotes. A. Barnes, en sus notas sobre este pasaje, comenta: la idea aquí es, por lo tanto, que los representantes de la Iglesia en el cielo, los ancianos, de los que se habla como sacerdotes, son descritos como oficiando en el templo de arriba en nombre de la Iglesia que aún está abajo, y como ofreciendo incienso mientras la Iglesia está ocupada en la oración. Entonces aquí se nos revela un poquito acerca de la labor que están haciendo esos redimidos o 24 ancianos en el cielo durante el juicio investigador. El lector recordará que en el antiguo servicio típico el sumo sacerdote tenía muchos asistentes, y cuando consideramos que ahora estamos mirando el santuario en el cielo, la conclusión inmediata es que estos redimidos son los asistentes de nuestro gran sumo sacerdote de arriba. Para este propósito fueron sin duda redimidos. ¿Y qué podría ser más apropiado que nuestro Señor, en su trabajo sacerdotal por la raza humana, fuera asistido por miembros nobles de esa raza, cuya santidad de vida y pureza de carácter los había preparado para ser levantados con ese propósito? Entonces podemos ver la maravilla del amor de Dios y de su plan redentor, que los mismos seres humanos que ya vencieron por medio de la sangre del Cordero y fueron muertos, ahora están en el cielo ayudando en ese juicio para los que quedamos aún aquí y para los que ya murieron. Entonces tanto Jesús como los 24 ancianos, todos tuvieron una experiencia en la tierra, así que no son ajenos a nuestra experiencia. Ellos nos están ayudando para lograr vencer, así como ellos. Y acerca del comentario capítulo 5, versículo 9, acerca del nuevo cántico, dice: el canto se llama un nuevo cántico, nuevo,
probablemente con respecto a la ocasión y la composición. Fueron los primeros en poder cantarla, siendo los primeros en ser redimidos. Se llaman a sí mismos reyes y sacerdotes. Ya se ha notado en qué sentido son sacerdotes, siendo los asistentes de Cristo en su trabajo sacerdotal. En el mismo sentido, sin duda, también son reyes, porque Cristo se ha sentado con su Padre en su trono, y sin duda estos, como ministros suyos, tienen alguna parte que actuar en relación con el gobierno del cielo en referencia a este mundo. Y del versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La anticipación: reinaremos en la tierra. Así pues, a pesar de que son redimidos y rodean el trono de Dios, y están en la presencia del Cordero que los redimió, y están rodeados de las huestes angélicas del cielo, donde todo es gloria inefable, su canto contempla un estado aún más elevado, cuando la gran obra de la redención sea completada, y ellos, con toda la familia redimida de Dios, de todas las edades, reinarán en la tierra, que es la herencia prometida, y será la residencia final y eterna de los santos. Y estos versículos son versículos acerca de que los redimidos heredarán y reinarán en la tierra. Podemos ver entonces otra característica de los 24 ancianos, es que ellos, al igual que nosotros, dicen que van a reinar sobre la tierra. Entonces definitivamente no pueden ser seres de otro planeta. Vamos a seguir. Entonces, como ya se nos fue indicado que eran acerca de las primicias, vamos a buscar más información acerca de ellos. Vamos a leer el registro bíblico en Mateo 27 del 51 al 54. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el Deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White, dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Entonces aquí podemos notar que eran mártires, que habían muerto por el Evangelio. Seguimos la lectura. Dice: pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Aquí vemos varias cosas. Aquí se nos confirma que ellos resucitaron y subieron al cielo con Jesús como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y esta palabra aquí, ya no eran cautivos de Satanás, nos recuerda el versículo de Efesios 4:8 que decía: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y también aquí nos está diciendo que Cristo está diciendo para que estén con él donde él esté, y él está allá arriba continuando sus ministerios, en este momento el ministerio sacerdotal. Entonces todos estos textos nos confirman lo que ya hemos leído. También en el libro Primeros Escritos,
nos hablan también de las primicias. Vamos a leer. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: «Consumado es», las peñas se hundieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir él, triunfante de la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo, de modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios los hizo levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. En este pasaje podemos notar más características todavía acerca de los 24 ancianos. Bueno, nos indica que eran escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Esto concuerda con la declaración de los ancianos en Apocalipsis 5:9, donde dice que ellos fueron redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y también nos confirma la parte de que ellos ya tienen cuerpos glorificados. Entonces podemos imaginar por medio de esta descripción el aspecto, ¿verdad?, de diferentes tamaños, diferentes razas, diferentes bellezas que tienen estos 24 ancianos. Vamos a ver algunos escritos de otros pioneros acerca de los 24 ancianos. El pionero Stephen Haskell o Stephen Haskell, en su libro Story of the Seer of Patmos, o sea, historia del vidente de Patmos, nos dice: volviéndose del Padre que se sentaba en el trono, Juan vio 24 asientos alrededor del trono. Estos asientos estaban ocupados por 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro. Estos también representan la obra expiatoria de Cristo. Representan a los hombres de todo linaje, lengua y pueblo, redimidos por la sangre de Cristo, vestidos con las blancas vestiduras de su justicia y llevando en sus cabezas las coronas de la victoria, que se prometen a todo vencedor. Eran de esa compañía que se levantó del sepulcro cuando Cristo salió del sepulcro, y de los que Pablo habla como una multitud de cautivos, ofrecidos al Padre como los primeros frutos de los muertos. El trabajo de estos 24 ancianos se describe en el 5º capítulo, y por esa razón solo se les menciona en ese sentido como sentados cerca del trono. Vemos que el hermano Haskell concuerda con lo que hemos visto con Urias Smith. Vamos a ver otro pedacito de este mismo libro. Así que cuando John o Juan miró para que uno abriera el libro, apareció como si fuera un cordero inmolado, que todo el poder fue dado al cordero, que todo el cielo fue derramado en este sacrificio. Se muestra por sus 7 cuernos y sus 7 ojos. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, porque ni siquiera Cristo podía hacer el trabajo solo. El poder vino del Padre.
El Padre y el Hijo se unen en la obra de la redención. Y cuando tomó el libro, las 4 bestias o seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y frascos de oro llenos de olores, incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí se presenta el trabajo de los ancianos y los seres vivientes. Como el Cordero ministra constantemente ante el trono de Dios, estos que han sido redimidos para Dios de toda parentela, lengua, pueblo y nación, se inclinan ante el trono, ofreciendo al que está sentado en él las oraciones que ascienden de la tierra. Con las oraciones hay una nube de incienso. Este santo incienso es los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, que a través de la fe es imputada a su pueblo, y que es el único que puede hacer que la adoración de los seres pecadores sea aceptable para Dios. En lo que escribe este pionero Haskell, podemos ver un poquito más en detalle y comprender qué es lo que hacen los 24 ancianos. Y es ayudar en las oraciones que ascienden de la tierra, o sea, las oraciones que nosotros estamos enviando, ¿verdad?, al cielo, que estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. Ellos pareciera que las reciben y las ofrecen junto con el incienso, que es los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, y así llegan al Padre. Vamos a ver también un escrito del Instituto Bíblico de James White y Urias Smith. Dice: ¿qué sucedió con los santos que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Cristo, como está registrado en Mateo 27, 52 y 53? Estas, entiendo, eran preguntas que les hacían a ellos y ellos respondían. Dice: respuesta: el único registro definitivo que tenemos de ellos es que fueron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Pero Pablo hace uso de una expresión de la que deducimos que ascendieron al cielo con Cristo. Porque hablando de su ascensión, en Efesios 4:8 dice: cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El margen dice: una multitud de cautivos. ¿Quiénes podrían ser estos cautivos, sino los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Cristo? Por lo tanto, concluimos que ahora están con Cristo en el cielo, representados por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos del libro de Apocalipsis, porque declaran que han sido redimidos de la tierra. Apocalipsis 5:9. Bueno, incluso podemos ver aquí que incluyen a los 4 seres vivientes. Eso será otro estudio. Entonces, como conclusión de este estudio o pequeño tema, podemos decir: los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis corresponden al grupo de personas que fueron resucitadas cuando Jesús resucitó. Estas personas habían sido mártires por causa del Evangelio a través de todos los siglos desde la creación. Jesús se llevó a estos santos con él cuando ascendió al cielo en el año 31 después de Cristo y los ofreció a su Padre como los primeros frutos de los muertos. Al comienzo del día de expiación celestial, sabemos que fue el 22 de octubre de 1844, fueron puestos asientos o tronos para que los ancianos tomaran lugar en ser asistentes en el juicio investigador. Así que espero que este estudio les sea de bendición. Pueden agregar comentarios acerca si tienen más luz de estos ancianos. También podemos notar que, bueno, aunque parecía que este tema era un tema caprichoso, una curiosidad de saber, es un tema importante de conocer, pues estos 24 ancianos son redimidos, ¿verdad? Y ellos están haciendo una labor allá en esta parte del juicio. Nosotros también tendremos una parte del juicio, pero en el tiempo de los 1000 años.
porque igual nos serán dadas ropas blancas, arpas y también coronas, ¿verdad? Podemos notar que encontramos muchas de las características en la Biblia y los escritos de los pioneros nos ayudaron a terminar de comprender este tema. El Señor siempre arroja su luz y da detalles en su palabra de todo lo que Él desea que sepamos en todo este conflicto de los siglos. Bueno, mis hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. La alabanza, gloria y adoración sea para nuestro Dios, que siempre nos ayuda a entender que siempre tiene misericordia de nosotros a cada momento. Bendiciones.